En este video vamos a ver las etapas que involucra una simulación y luego vamos a ejemplificarlas presentando una simulación completa para un sistema simple. La primera etapa es la formulación del problema, donde nos planteamos cuál es el objetivo del estudio. La segunda es la definición del sistema. Aquí vamos a tener que definir la frontera del sistema para que nuestro objeto de estudio quede perfectamente definido. Formulación del modelo. Una vez que tenemos ya definido nuestro objetivo y el sistema, lo que vamos a hacer es construir el modelo siguiendo los pasos que hemos visto para modelar. Es decir, dado nuestro objetivo, vamos a estudiar nuestro sistema para copiar las características relevantes en un nuevo sistema más simple, más barato y menos peligroso, que va a ser el modelo. Este modelo va a requerir algunos datos para estar completos. Entonces, esa es la cuarta etapa. Vamos a recolectar datos para suministrar a nuestro modelo. Estos datos van a provenir de la observación del sistema real o de sistemas similares. Una vez que tenemos los datos y el modelo, que como va a ser en la materia, se va a tratar de modelos simbólicos, va a ser necesario resolverlos. Y para eso vamos a tener que utilizar un programa de computadora. Entonces, esta quinta etapa, que es la implementación del modelo, significa llevar nuestro modelo que hemos escrito en el papel, llevarlo a un programa de computadora. Una vez que hicimos esa implementación, tenemos que verificar si hemos traducido lo que escribimos en el papel, lo hemos traducido correctamente en nuestro programa de computadora. Aquí es donde vamos a revisar que se hayan cumplido las reglas de sintaxis del lenguaje que estemos estudiando y que las ecuaciones que hemos escrito en el papel se hayan escrito correctamente en el programa que estamos desarrollando. La siguiente etapa es la validación. En esta etapa de validación lo que hacemos es correr una simulación, analizar el resultado que nos da el modelo y verificar, comparar o contrastar ese resultado con datos del sistema real para ver si nuestro modelo ya implementado en la computadora está realizando predicciones correctas. Entonces, para hacer la validación tenemos que tener previamente ya definidos ciertos casos particulares de estudio donde nosotros sepamos cómo se comporta el sistema real para poder comparar si lo que predice nuestro modelo concuerda con las respuestas que ya se observaron en el sistema real. Esta es la etapa de validación, cuyo objetivo de nuevo es verificar que el modelo, la implementación del modelo y el modelo estén funcionando o estén haciendo predicciones realistas. Una vez que ya hemos superado las etapas de verificación y validación, podemos utilizar el modelo. Entonces vamos a hacer primero un diseño de experimentos. Esto es, vamos a planificar qué experimentos vamos a hacer con nuestras simulaciones para resolver el problema que nos habíamos planteado en la primera etapa, para alcanzar el objetivo planteado en la primera etapa. Entonces aquí vamos a hacer una planificación cuidadosa de qué cosas tenemos que experimentar con nuestro simulador para poder resolver el problema que se nos planteó. Siempre es deseable que se resuelva el problema planteado utilizando una menor cantidad de experimentos posible. Una vez que ya tenemos nuestro diseño de experimentos, vamos a realizarlo, ¿no? Vamos a cumplir con nuestro plan de experimentación y vamos a ir ejecutando en el simulador cada uno de los experimentos que hemos planificado. Una vez que contamos ya con los resultados de todos los experimentos, vamos a hacer un análisis de esos resultados, que como sabemos van a ser una lista de números. Vamos a estudiarlos cuidadosamente para interpretar esos números a la luz del objetivo que tenemos planteado en la primera etapa. Entonces aquí nos sentaremos y veremos todos los resultados reportados por el simulador y
concluiremos cómo esos resultados permiten alcanzar el objetivo planteado en la primera etapa. Una vez que hemos alcanzado ya el objetivo y tenemos la respuesta para el objetivo planteado en la primera etapa, hay que llevar esa respuesta a la realidad. Entonces, esa es la etapa de la implementación. Esa etapa de implementación estará a veces a cargo de nosotros o del usuario o de la persona que contrató nuestro servicio. Entonces, si es así, si está a cargo de un tercero, nosotros tenemos que acompañar en esa implementación para que los resultados que obtuvimos sean utilizados en forma correcta en la realidad. La última etapa es la documentación, que es una etapa importante. Todo lo que hicimos en estos pasos, en cada una de estas etapas, tiene que ser documentado para contar con un material que sirva para otras personas o para nosotros mismos cuando tengan que hacer el mantenimiento del simulador que hemos desarrollado. Eso significa cuando haya que actualizar el simulador para agregar nuevas características o cuando haya que corregirlos porque se detectó algún error. Ahora vamos a ejemplificar cada una de estas etapas realizando una simulación completa para un sistema simple. Vamos a partir de lo que dice esta infografía que se refiere al contagio de coronavirus. Según esta infografía, en la primera fila, una persona infectada a los 5 días contagia a 2.5 personas y lo que va a resultar en 30 días en 406 personas infectadas. Si tomamos medidas restrictivas como las cuarentenas y reducimos la exposición al 50%, en la fila del medio la infografía nos dice que una persona infectada ahora contagia a 1.25 personas en 5 días, lo que va a resultar en 30 días va a resultar en 15 personas infectadas. Con una notable disminución de contagiados, pasamos de 406 a 15 personas. Si aumentamos la restricción y reducimos un 75% la exposición, una persona infectada ya no llega a contagiar ni siquiera a una persona completa en 5 días y en 30 días apenas contagió a 2.5 personas. Bien, con esta información vamos a desarrollar una simulación. Para eso vamos con la primera etapa, la formulación del problema. Nuestro objetivo va a ser simular el contagio en 30 días. Definición del sistema. Tenemos que el sistema va a ser una población donde existe un afectado inicial. Vamos a construir el modelo, y aquí es la parte creativa de la simulación, donde tenemos que ver qué cosas vamos a copiar del sistema real. Entonces, una de las características o atributos importantes que hay que copiar del sistema real es la tasa de contagio, que la vamos a denominar R. La tasa de contagio dice cuántas personas contagia una persona infectada durante un cierto tiempo. Ese cierto tiempo lo vamos a tomar como 5 días, porque esa es la información que nos está dando la infografía. Entonces, R sería la cantidad de personas que se contagian en 5 días, que va a ser el ciclo de contagio. Entonces, con esa definición, podemos ya plantear nuestro modelo. Vamos a hacer una tabla donde comenzamos en el día 0, tenemos como contagiado una cantidad A inicial. Así que para nuestro ejemplo es una persona. Aquí en forma genérica vamos a colocar A contagiados. Entonces comenzamos con A personas enfermas como estado inicial. En la columna de totales vamos a tener A personas enfermas también, porque es nuestra cantidad inicial. ¿Qué ocurre al siguiente delta T? Nuestro delta T es la duración del ciclo, que de acuerdo a la infografía es 5 días. Entonces nuestro delta T es 5 días. ¿Qué ocurre en 5 días? Vamos a tener una nueva cantidad de enfermos, que son los nuevos contagiados, y que va a ser igual a la cantidad que había antes, que era A, por la tasa de contagio, que es R. Así que la nueva cantidad de contagiados es A por R. Y en total vamos acumulando lo que teníamos antes, que era A
más los nuevos, que es AR. ¿Qué pasa cuando ya entramos en el segundo ciclo? Ya estamos en 10 días. Bueno, los nuevos contagiados eran A por R, ellos van a contagiar a otras personas. Para saber cuántas hay que multiplicar de nuevo eso por R, así que nos queda A por R cuadrado. Lo que va a hacer que totalicemos una cantidad A más A por R más A por R cuadrado de enfermos. Y así podemos ir al tercer ciclo, donde ya vamos a tener que la nueva cantidad de contagiados es A por R cubo, y la cantidad total es la suma de todo lo que venimos acumulando en cada ciclo. Y así llegamos hasta el último ciclo, el N, que va a ser N por delta T, donde la cantidad de nuevos contagiados es A por R elevado a la N, y la cantidad de totales es la suma de todos los contagiados que tuvimos a lo largo de los N ciclos. Bien, esto sería entonces nuestro modelo. Ahora hay que recolectar los datos. ¿Cuánto vale R? R, de acuerdo a la infografía, vale 2.5. ¿Sí? Ahora si vamos a nuestra infografía, teníamos que en un ciclo de 5 días se contagiaban 2.5. Estamos por simular este primer escenario que es sin ninguna restricción. Entonces, el R es 2.5 porque una persona en 5 días provoca el contagio de 2.5 personas. Entonces aquí está la información de que R es 2.5 y que delta T, el ciclo es 5 días. Entonces de allí sacamos R igual a 2.5, delta T igual a 5 días. El tiempo final ya lo dio nuestro objetivo, y también infografía va a ser 30 días. Y la cantidad de ciclos, N, es igual a el tiempo final, 30, dividido delta T. Así que si es 30 nuestro tiempo final y el delta T es 5, N va a ser 6. Vamos a la implementación del modelo. Para implementar el modelo tenemos que elegir un programa y voy a elegir Excel, la plancha de cálculo. Supongo que ustedes ya tienen algún contacto con Excel y si no lo tienen, les vamos a dar material para que lo estudien. Y los que les interesa de Excel, lo que necesitan saber para esta materia es conocer cómo funcionan las referencias relativas, las referencias absolutas, el orden de precedencias de los operadores que tiene Excel, que es el mismo orden de precedencia que tiene cualquier lenguaje de programación, y que sepan hacer gráficos de dispersión. ¿Sí? Solo de todos los gráficos que puede hacer Excel, el que más vamos a utilizar casi exclusivamente son los gráficos de dispersión y solo con puntos. Ya lo vamos a ver en la planilla de cálculo. Vamos a ver el orden de precedencia. Cuando ustedes realizan un cálculo en Excel, Excel tiene un cierto orden para ir resolviendo los operadores matemáticos. Primero va a resolver lo que tiene la mayor precedencia. Y aquí está en qué orden resuelve Excel. Cuando se encuentra con una expresión matemática, primero resuelve los paréntesis, luego resuelve el signo negativo de un número, luego los porcentajes, luego la exponenciación, luego la multiplicación y la división, y por último hace la suma y las restas involucradas en esa expresión que le dimos. Y si hay alguna ambigüedad, Excel lo resuelve siempre haciendo los cálculos de izquierda a derecha. Damos un ejemplo. Aquí están algunas expresiones escritas con el formato de Excel. Por ejemplo, para la primera fila tenemos el 2, aquí en esta expresión, tenemos 2 elevado a la 8 dividido 4 por 2 más 4. ¿Cómo lo resuelve Excel? Como va revisando de izquierda a derecha, encuentra primero el 2 elevado a la 8,
y como este tiene un signo, una precedencia mayor que los otros operadores que están en esta expresión, va a resolver el 2 elevado a la octava, que es lo que da 256, dividido 4 por 2 más 4. Ahora sí que estoy dando de izquierda a derecha, y en esta expresión, el siguiente operador que tiene mayor precedencia es el divisor. Está la división y el producto tienen la misma precedencia, pero como está viendo de izquierda a derecha, primero va a ser la división. Entonces hace 256 dividido 4. Repito, la división y el producto tienen la misma prioridad, pero como Excel va viendo de izquierda a derecha, primero hace la división y le va a quedar 256 dividido 4 da 64. Entonces ahora queda 64 por 2 más 4. Ahora en esta expresión el operador con mayor precedencia es el por. Entonces va a resolver 64 por 2 y queda 128. Y a eso le va a sumar el 4, obteniendo el resultado final. Bien, en la segunda expresión tenemos paréntesis. Los paréntesis son los que tienen mayor prioridad, así que es lo primero que se resuelve. Entonces, de toda esta expresión, lo primero que va a hacer Excel es 8 dividido 4 y le da 2. Y la expresión se transformó en lo que está en esta columna. Ahora, revisa de izquierda a derecha y lo que tiene mayor prioridad es la exponenciación. Por lo cual hace 2 elevado a la 2 y le da 4. De esta expresión que le queda, lo de mayor prioridad es el producto, así que hace 4 por 2, le da 8 y luego suma 4 y le da 12. Las otras dos expresiones se las dejo para que ustedes la estudien. Si la ven, si analizan esto en profundidad, van a ver que Excel, con esa regla de precedencia, lo que está haciendo es lo mismo que ustedes hacían desde la escuela primaria, cuando tienen una expresión matemática. Primero separan en términos y luego resuelven cada término. Entonces es lo mismo que hace Excel, nada más que Excel se maneja con una tabla de precedencia de operadores matemáticos. Pero si ustedes siguen aplicando las reglas de separar los términos de una expresión y resolver cada uno, le tiene que dar el mismo resultado. Bien, una vez que ustedes entendieron cómo es el orden de precedencia de cálculo de Excel, van a poder llevar cualquier expresión matemática al formato que exige Excel. Por ejemplo, esa expresión matemática, ¿cómo se debería escribir en Excel? Bien, aquí está cómo se la escribe. En Excel, al igual que cualquier programa de lenguaje de programación, las expresiones matemáticas se escriben desarrolladas en una línea. Entonces, para que la expresión no sea ambigua, sí existe esta tabla de precedencia de operadores. Vean que esa expresión fue escrita de forma tal que representa exactamente la expresión original. Vamos a ir viendo. Cuando Excel primero va a resolver los paréntesis, así que primero va a ser el n más 1, luego va a ser r a la n más 1, que está bien, que es esto, después va a calcular 1 menos el resultado ese, que sería todo esto, y a eso lo va a dividir por el resultado de 1 menos r, que es esto. Ya todo eso luego lo va a multiplicar por a. Entonces esta expresión está correctamente escrita y representa la expresión original. Aquí hay otro ejemplo, la ecuación de Van der Waals, que traducida al formato de Excel o de lenguaje de programación sería la siguiente expresión. Bien, aquí Excel de nuevo resuelve primero los paréntesis, va a ir al primero, y del primero va a resolver primero los operadores que tienen mayor precedencia, que son la exponenciación. Va a ser n elevado al cuadrado, después va a ser b elevado al cuadrado, después va a ser el producto, que es 2 por a, y ese resultado lo va a dividir por el b elevado al cuadrado. Y por el otro lado va a resolver el otro paréntesis, y recién cuando tenga los resultados de dos paréntesis va a ser el producto, este producto que está en el medio. Entonces, esta expresión también está adecuadamente escrita y representa a la ecuación original. Un consejo: tienen que colocar los paréntesis que sean necesarios, pero solamente los necesarios. No coloquen paréntesis
que no son necesarios porque después se confunden y es más difícil corregir la expresión. Por ejemplo, muchos tienden a colocar un paréntesis aquí en hacer, voy a escribirle, ¿sí? Tienden a colocar un paréntesis aquí y ese paréntesis no es necesario. Lo mismo tienden a colocar un paréntesis aquí y tampoco son necesarios, solamente complican la expresión. El cálculo va a estar bien, pero a la larga se van a perjudicar porque es difícil corregir una expresión que tiene demasiados paréntesis. Sabiendo que algunos no tienen mucha experiencia con Excel, en el módulo 1 del aula virtual, ustedes van a encontrar en la sección de recursos una serie de videos que le enseña lo básico de Excel, lo que necesitamos para la materia. Aparte, en la sección de materiales del aula virtual, hay un link a Aula Click. Aula Click es un lugar donde tiene videos tutoriales para varios programas y uno de los tutoriales es para Excel. Es un curso para Excel. Así que si no tienen mucho conocimiento de Excel, les recomiendo que vean ese curso. De todas formas, aquí vamos a ver algunos elementos básicos de Excel y voy a comenzar mostrándole lo que es la referencia relativa y absoluta. Para eso voy a usar un ejemplo que ya cargo. Aquí estamos viendo la planilla de Excel, donde tengo un ejemplo. Se trata de la tabla de multiplicar de cualquier número. Esta planilla sirve para hacer la tabla de multiplicar de cualquier número, y en particular aquí está para el 2. La intención es que cuando yo cambie aquí y coloque otro número, esta tabla se actualice y me dé la tabla de multiplicar del número que ingresé. Y al costado está el gráfico que está representando los datos de esta tabla. Vamos a ver paso por paso cómo se hace esta tabla y va a servir para mostrar los elementos básicos de Excel. Primero, vamos a ver cómo se hace esta columna de 0, 1, 2, 3, 4. La voy a borrar. Entonces, coloco el 0, coloco el 1, y para llenar el resto de la columna, selecciono, se hace un clic, se pinta, se selecciona, y ahora, aquí yendo a la esquina inferior derecha, tengo que llevar el cursor a la esquina inferior derecha hasta que se transforme en una cruz negra, presiono el clic, el botón izquierdo y arrastro. Ustedes ven que se va actualizando, abajo aparece el número 10. Arrastro hasta donde quiero llenar la columna, suelto, y Excel se da cuenta solo que si venía con una progresión de 0 a 1, lo que sigue es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ya estaría entonces la primera columna. Vamos a ver el producto, cómo se hace para que calcule el producto de acuerdo al dato que le di, que en este caso es el 2. Bien, aquí me paro en Excel, en esta celda. En Excel todo se referencia por celda, esta sería la celda B3. Voy a borrar lo que está aquí. O sea, me paro y vamos a hacer el producto. Para que Excel entienda que lo que voy a escribir es una fórmula, tengo que comenzar con el signo igual, o un más o un menos. Pero les recomiendo que siempre comiencen con el signo igual. Entonces aquí Excel sabe que voy a ingresar una fórmula y lo que voy a ingresar es esta celda, que es A3. Para eso hago clic o la escribo, puedo escribirla. Hago clic en la celda o la escribo. Sería A3 por, y en Excel el producto es un asterisco, por la celda que está aquí.
por el factor. Y ahora doy Enter. Aquí hay un error, pero es para mostrarles las características que tiene Excel. Ahora tengo que copiar esta fórmula hacia abajo. Para eso lo hago como hice recién. Me paro en la esquina inferior derecha y arrastro. Y vamos a ver que da todo cero. Algo está mal. Vamos a ver qué ocurrió. Hago clic aquí y esta es mi fórmula, que está bien. Es 0 por 2, es 0. Así que está bien esa. Vamos a ver qué pasó en la siguiente, que Excel ya la escribió automáticamente. Y vemos que el A3 lo cambió por A4, que está bien, es lo correcto, es lo que yo quería. Porque en vez de 0 quiero el 1 ahora. Pero también me cambió el D2, lo cambió por D3. Y ahora está apuntando a esta celda abajo. Y yo no quiero que haga eso, sino que quiero que siga apuntando aquí. Bueno, aquí están los ejemplos del comportamiento de celdas relativas y absolutas. Aquí Excel entendió que estas celdas tienen referencias relativas. Todas las celdas de Excel escritas de esta forma tienen referencias relativas. Lo que quiere decir que cuando yo las copie hacia abajo, se van a ir actualizando los números, las filas se van a ir actualizando en la forma correspondiente. Aquí era 3 en la original, cuando yo bajé una posición y la copié abajo, se actualizaba a 4, aquí va a estar en A5, aquí va a estar en A6, y esta está en A7. Entonces, cuando yo copio más para abajo, se va a ir actualizando la fila en la fórmula. Y lo mismo hizo con el producto. Si bien en la primera era deseable esta conducta, en el segundo no es deseable. Entonces, aquí tengo, en vez de usar referencia relativa, tengo que usar referencia absoluta. ¿Cómo lo voy a hacer? Vuelvo a mi fórmula y ahora le tengo que decir a Excel que este 2 no es un 2 relativo, sino que es un 2 absoluto, que no quiero que se modifique cuando yo haga una copia hacia abajo. Entonces, le coloco el signo peso y ahí protejo ese 2. Le introduzco la fórmula y ahora vuelvo a copiar hacia abajo. Y ahora sí hizo el producto. Vamos a ver qué copió en la fórmula de abajo. El D2 sigue protegido. La celda A5 se va actualizando, pero el factor queda siempre igual. Esa es la diferencia entre referencia relativa y absoluta. ¿Sí? Cuando es relativa y uno hace una copia, se va a actualizar la columna o la fila de la celda en la forma correspondiente. Si yo copio hacia abajo, se actualiza la fila, que es el número. Si copio hacia el costado, se actualiza la columna, que es la letra. Si yo quiero evitar esa actualización, tengo que protegerla, y la protejo con signo peso. Puedo proteger la fila, como aquí, o puedo proteger las columnas poniendo un peso delante de la letra. O puedo proteger las dos, colocando un peso antes de la letra y otro peso delante del número. Y entonces ya tenemos nuestra tabla. Ahora quiero graficarla, como está aquí. Voy a borrar el gráfico. Para graficar en Excel, tenemos que seleccionar la tabla. Y luego vamos a insertar. Vamos a insertar y en insertar vamos a gráficos. Y de todos los gráficos que tiene Excel, vamos a hacer clic aquí en dispersión y vamos a elegir dispersión puntos. ¿Sí? Excel tiene puntos con curvas, puntos con líneas rectas. Por ahora vamos a usar dispersión con puntos. Y bueno, y ya nos da el gráfico de la tabla. Luego ustedes pueden explorar Excel para cómo formatear este gráfico. Con los conocimientos básicos que ya tenemos de Excel, podemos ver la implementación del modelo del sistema que estamos estudiando. Para eso vamos a ver la planilla contagio coronavirus. En esta planilla está implementado el modelo que venimos estudiando. Tenemos una columna de días, ¿sí? Que va de 5 en 5 porque ese es el tamaño del ciclo. ¿Cómo la hice?
Bueno, ya saben, coloqué 0, 5 y luego copié y arrastré hacia abajo y ya se generan los otros números en forma automática. Después, en la columna de nuevos, que son los nuevos contagios, escribí directamente el dato que es 1, que era el dato de la infografía, que comenzamos con una persona contagiada. Como es un dato que después quizás quiera variar y es algo que yo ingreso en forma manual, lo marqué en azul. Y esa es una recomendación que le doy para que distingan fácilmente en una planilla cuáles son las celdas donde ustedes tienen que ingresar datos. Entonces aquí marqué con azul esta celda porque es un dato que puedo variar después. El mismo criterio seguí para la tasa de contagio, que la tengo en esta celda y ya coloqué el dato que venía de la infografía, que es 2.5. También lo marqué en azul. Bueno, aquí, regresando a la tabla, en contagio nuevo comenzamos con 1, ¿sí? Y en total, si recuerdan la tabla que les presenté en el PowerPoint, en total tengo que copiar la cantidad de contagios que tengo nuevos. Entonces hago clic y simplemente hay una referencia a esta celda, a B2. ¿Sí? Es el total inicial. Ahora vamos al siguiente ciclo. En el siguiente ciclo, hago clic, voy a tener, ¿cuántos nuevos contagiados voy a tener? Voy a tener lo que tenía en el ciclo anterior, por eso hace referencia a la celda anterior, y es una referencia relativa, porque se va a actualizar cuando yo la copie hacia abajo. B2 está referenciando a este 1 inicial, y eso lo multiplica por nuestra tasa. Y esa tasa está con una referencia absoluta, para que cuando yo haga la copia hacia abajo, siempre quede mirando a esta fila. Entonces, veamos si eso funcionó. Queda que los nuevos contagios van a ser la tasa por el anterior número de nuevos contagiados. Aquí está de nuevo la tasa por ahora B3, porque está apuntando al periodo anterior. Y aquí nos queda la tasa por B4, que es la tasa anterior, que es la cantidad de contagiados anterior. Bien, entonces ustedes deberían copiar primero, escribir bien esta fórmula, que es F2 por B2, y para copiarla hacia abajo, simplemente separan en la esquina inferior derecha hasta que se transforme en una cruz y tiran hacia abajo. Y solo se va a actualizar la fórmula. Todas las referencias relativas se van a actualizar solas, ¿sí? Y van a respetar la referencia absoluta. ¿Cómo se hizo la columna de total? Bien, la primera celda ya la vimos, es solamente referenciar al primer contagiado. Y la segunda, más interesante, lo que dice es, el total va a ser igual al total que tenía en el ciclo anterior, por eso hace referencia a C2, más la cantidad nueva de contagio, que es B3. Y son referencias relativas porque cuando las copie, siempre va a ser el mismo cálculo. Ahora aquí dice que el total va a ser los nuevos más lo que tenía en el ciclo anterior. Y aquí también. Entonces, esta celda ustedes la escriben bien, con referencias relativas, y después hacen la copia arrastrando hacia abajo. Y ya estaría el modelo implementado. Una vez que tenemos nuestro modelo implementado, podemos seguir con los pasos de la simulación. Bien, ya vemos entonces el modelo de contagio de coronavirus. Y ahora continuamos con la siguiente etapa de la simulación. Aquí, como el modelo es simple, tenemos la oportunidad de resolverlo en forma analítica. Si ustedes observan el modelo, van a ver que tiene la forma de una serie geométrica. Y nosotros conocemos cuál es la solución de la serie geométrica. Si es la que está presentada en pantalla. Entonces tenemos aquí que esta serie estaría, A sería la cantidad inicial de contagiados, A por R es la cantidad de contagiados en el primer ciclo, A por R2 es la cantidad de contagiados en el segundo ciclo, y así hasta los n ciclos. Y la suma es el total, lo que estamos buscando. Y la solución analítica de esta suma es A por 1 a la menos R elevado a la n más 1, dividido 1 menos R.
Para nuestro caso, el n era t, el tiempo final sobre delta t, y el tiempo final era 30 días, sobre el 5, que es la cantidad de días del ciclo, y nos da que tenemos una cantidad total de ciclo de 6. Con lo cual, la cantidad de contagiados totales a los 30 días es igual a la suma de los 6 primeros términos de esta serie, y eso, reemplazando el n en la expresión analítica de la serie, obtenemos que la solución es 406, que concuerda con lo que mostraba la infografía. La infografía nos decía que a los 30 días íbamos a tener 406 personas contagiadas. Bien, esta es la solución analítica que la pudimos obtener porque nuestro modelo es simple. Cuando se puede obtener una solución analítica, lo mejor es obtener la solución analítica porque nos va a servir como referencia de los resultados que obtengamos de la solución numérica. Continuando entonces con la etapa de simulación, lo que venía luego de implementar el modelo, que ya lo hicimos en la planilla Excel, es la verificación, que ya la hicimos porque la tabla funciona, las fórmulas estaban bien escritas, pero si hubiéramos tenido algún problema, requería la etapa de depuración, que es revisar todo lo que escribimos en la computadora y ver dónde hay un error, dónde se cometió un error, ya sea de lógica o no se respetó la sintaxis del lenguaje. Esa es la depuración del programa, que también se denomina debugging en inglés y lo usan mucho los informáticos ese término. Bueno, esa etapa ya la pasamos porque nuestro programa funciona. Ahora tenemos que ver la validación. En la validación lo que tenemos que ver es si nuestro modelo ya implementado realiza predicciones que son realistas. Para eso hay que hacer algunas predicciones y compararlas con lo que ocurrió con nuestro sistema real en determinadas situaciones que son conocidas. Para nuestro caso, las situaciones conocidas son la información que nos está dando la infografía. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si lo que predice nuestro modelo concuerda con lo que nos dice la infografía. Vamos a ver entonces, el modelo predice adecuadamente que para n igual a 5 sobre 5, para un ciclo, la cantidad de contagios totales es 2.5, y eso concuerda con el dato que teníamos de la infografía. Además también nos predice que para n creciente, para cantidad de ciclos crecientes, la cantidad de contagiados también va a crecer, porque lo vimos en las tablas, iba creciendo la cantidad de contagiados totales. Y eso también es coherente con la realidad. Además, la solución analítica reporta un resultado que concuerda con el que obtuvimos en Excel. Vamos a ver, esto no lo verificamos, vamos a ver en Excel la solución para el día 30, si concuerda con la solución analítica. Bien, para el día 30, y lo que está aquí, nos da 406 y es lo que nos decía la infografía y también nos dice la solución analítica. Así que estos son elementos que nos dicen que esta implementación está funcionando bien, está superando la etapa de validación. Entonces, cumplido con estos tres elementos, superamos la etapa de validación y podemos confiar en nuestro modelo. Vamos entonces a la siguiente etapa, que es el diseño de experimentos. Lo que ahora tenemos que definir es qué experimentos vamos a realizar con nuestro modelo para contestar o cumplir con el objetivo planteado en la primera etapa, que era averiguar la cantidad de contagiados totales al finalizar los 30 días. Entonces, con nuestro modelo, ¿cuál es el experimento que tenemos que hacer? Y va a ser, se evaluará para n igual a 30 sobre 5, 30 igual a 6. Este es el experimento que tenemos que hacer. Y bueno, nuestro plan experimental solamente tiene un solo experimento. Vamos a ejecutarlo. Vamos a Excel, lo ejecutamos y nos da este resultado. Como ya lo vimos, que para el día 30, el resultado nos da que la cantidad de contagiados es 406 y esa es la respuesta
que requeríamos para satisfacer el objetivo planteado en la primera etapa. Aquí vemos un gráfico, cómo crece en forma geométrica casi exponencial la cantidad de contagios por día, y eso se hizo en Excel. Está aquí. Ya saben cómo lo hice. Tengo que seleccionar la cantidad de días y la cantidad de totales, de contagiados totales, y luego llamar a insertar gráfico. Bueno, aquí lo que no vimos es cómo se seleccionan dos columnas discontinuas, porque aquí tengo que seleccionar días y tengo que seleccionar la columna totales para graficarla, no graficar los nuevos. Entonces lo vamos a hacer, borro el gráfico, selecciono la primera columna pintando, y para seleccionar la columna de totales, salteándola de nuevo, presionan control, la tecla control, y pintan. Y ya estaría seleccionada las dos columnas. Luego hacen el insertar el gráfico de dispersión por puntos, y ya tendríamos cómo crece la cantidad de contagiados. Bueno, aquí el problema está en que graficó toda esta columna hasta 90 días. Y antes estaba de 0 a 30. Bueno, lo único que tengo que hacer es seleccionar un nuevo rango. En vez de hacer un nuevo gráfico, vean que aquí tengo para seleccionar unos cuadraditos de colores en las esquinas inferiores derechas de ambas columnas. Voy a hacer eso, voy a actualizar lo que está pintado, ahí selecciono el cuadrito, lo elevo, y ahora el gráfico se actualiza para 30 días. Vimos que nuestro modelo predice en forma adecuada la primera fila de la infografía. Queda ver qué pasa con las otras dos filas, donde hay un cambio de escenario en lo que respecta a la exposición, donde se disminuye en el primero al 50% y en el segundo al 75%. Tenemos que ver cómo llevamos estos datos a nuestro modelo. Eso es parte del plan experimental. Para eso vamos a analizar nuestro modelo y ver en qué variables se puede introducir estos datos. Y la variable que corresponde es la tasa de contagio. La exposición va a modificar la tasa de contagio. Un 50% menos de exposición va a reducir nuestra tasa de contagio al 50%. Entonces vamos a hacer eso en nuestro modelo. Aquí teníamos la tasa original. ¿Sí? La voy a alterar. Voy a colocar una fórmula, así que va el signo igual. Multiplico por 50%. Aquí el símbolo por ciento, lo único que hace es divide por 100 al número que es afectado por ese símbolo, así que daría lo mismo que multiplique entonces por 0,5. Doy Enter y veo cómo se actualiza la tabla. Bien, me dice que en 5 días la cantidad de contagio es 1.25 y al totalizar los 30 días tenemos 15 contagiados. Vamos a ver qué dice la infografía. Está bien, en 5 días la cantidad de nuevas personas infectadas es 1.25 y a los 30 días la cantidad total de contagiados es 15. Le damos la tercera fila que es 75% menos de exposición. Para modelar ese caso voy a mi fórmula y un 75% me va a reducir al 25% la tasa de contagio. Ingreso el nuevo valor y actualizo la tabla. Ahora me dice que al cabo de 5 días la cantidad de contagio es 0.625 y la cantidad total a los 30 días es 2.56. Vamos a ver. Bien, al cabo de 5 días la cantidad de nuevos contagios es 0.625 y al cabo de 30 días es 2.5. Con lo cual, vemos que nuestro modelo concuerda totalmente con los datos de la infografía. Continuemos con las etapas de la simulación. La que sigue es la interpretación. Ya tenemos resultados y ahora hay que interpretarlos. En este caso,
la interpretación del resultado que nos dio Excel es que el promedio de contagios en 30 días será 406 personas. La implementación, como esto hay que entregarle a la autoridad que encargó el estudio, hay que colaborar con ellas para que usen en forma adecuada los resultados que se les entregan. Entonces las autoridades sanitarias deben comprender que el resultado informado es un promedio. El modelo puede mejorarse incorporando las recuperaciones y los fallecimientos, pero eso va a depender si ellos están dispuestos a financiar ese perfeccionamiento. Entonces las autoridades deben conocer bien las limitaciones de los resultados que le estamos entregando. La documentación sería registrar por escrito todo lo que se hizo en las etapas que hemos presentado. Bien, hasta aquí sería entonces la presentación de este ejemplo simple, que es un modelo muy básico que fue realizado en base a una infografía, pero sin embargo, no con mucho esfuerzo se lo puede llegar a perfeccionar de forma tal que tenga aplicación real. Por ejemplo, aquí vemos un modelo realizado en Excel también, que incorpora a las variables de personas susceptibles a enfermarse, la cantidad de enfermos, la cantidad de recuperados y la cantidad de decesos. Ese es el modelo SIR que se aplicó para estudiar la pandemia en varios lugares. Aquí en el PowerPoint le van a quedar estos links que llevan primero a un video que presenta el modelo y explica cómo funciona esta planilla. Y en la descripción del video está disponible un link que también está en el PowerPoint a un archivo Excel, que es este archivo Excel, el que tiene ya implementado el modelo. Hay varios tipos de modelos, como vimos en el video inicial. Dado un sistema, el modelo que se construya para ese sistema va a depender del objetivo planteado. Y como los objetivos pueden ser totalmente diferentes para cada caso, también los modelos van a ser totalmente diferentes y van a copiar distintas características del mismo sistema real. Aquí hay otro modelo que lo desarrolló el Washington Post con el objetivo de mostrar a la población la importancia de las medidas de cuarentena, para que las personas comprendan la importancia y el impacto que tienen las cuarentenas. Y entonces con ese objetivo en mente se elabora este modelo. Al tener ese objetivo en mente, las características que se han copiado en el modelo son las adecuadas y son distintas a las que veníamos viendo nosotros. En este caso, la forma en que se presentan los resultados es gráfica y vamos a verla. Este es el artículo, el link de este artículo está en el PowerPoint. Se hizo una simulación donde se consideran varios escenarios. Primero, la simulación se hizo considerando algunas reglas. Por ejemplo, una persona enferma, representada con marrón aquí, cuando entra en contacto con una persona saludable que está en azul, la contagia. Primera regla. Segunda regla, una persona que está enferma, pasado un cierto tiempo se recupera y se transforma en morado. Aquí ven ustedes la persona enferma, la marrón, cuando pasa cierto tiempo se recupera y se transforma en morado. Bueno, con esa regla simple vamos a ver el primer escenario. En el primer escenario tenemos la población, se mueve sin ninguna restricción. Y entonces lo que vamos a analizar es la cantidad de personas que se recuperan, la cantidad de personas saludables y la cantidad de personas enfermas. Las recuperadas van a estar dadas por el número, aquí, el color violeta, las saludables por el celeste y las enfermas por el marrón. Esta simulación lo que interesa observar es el pico que presenta la cantidad de personas enfermas, el pico marrón. La intención de todas las políticas de gobierno fue tratar de aplanar ese pico. ¿Por qué? Porque ese pico es el que tiene que ser absorbido por el sistema de salud de la población. Entonces,
Lo que se trató siempre fue de demorarlo y de aplanarlo para que no sature el sistema de salud de la población. Entonces, cuando veamos aquí los distintos escenarios, para clasificarlos si son buenos o malos, tenemos que ver cómo es la forma del pico de la cantidad de personas enfermas. Bueno, en este primer escenario, la política fue no hacer nada, como hicieron varios países europeos, incluso nuestros vecinos de Brasil y en principio Estados Unidos, que no se tomó ninguna medida y se dejó que la enfermedad se propagara. Bueno, ese escenario es este. Aquí tenemos una persona enferma, ya contagió a dos más, y vean ustedes lo rápido que se propaga y cómo va creciendo el pico de personas enfermas. Bien, entonces en un momento dado, sí o sí, el sistema de salud se va a saturar. Y es lo que pasó en los países que no tomaron ninguna medida para detener la propagación de la enfermedad, ¿no? Y apostaron a que finalmente se alcance la inmunidad de rebaño. Como está pasando ahora, ya tenemos a todas las personas recuperadas. Lo malo fue que el virus mutó y entonces volvíamos a comenzar con estas curvas. Vamos al segundo escenario, que es parecido al que adoptó Jujuy, que era que teníamos una cuarentena blanda en el interior y teníamos las fronteras cerradas para evitar que ingresen los primeros casos, que ingresen casos de personas infectadas. Bien, en este caso tenemos una barrera que separa a la población sana y tenemos la población contagiada a la izquierda. Jujuy sería lo que estaba a la derecha, pero siempre va a haber una filtración y si nosotros no hemos tomado medidas adecuadas con la población sana, esa pequeña filtración va a hacer que se propague de nuevo a gran velocidad la enfermedad, que es lo que pasó en Jujuy cuando tuvimos los primeros casos de coronavirus por los policías y por un camionero. ¿Sí? Rápidamente se propagó la enfermedad. Entonces, aquí, si bien el pico se aplanó un poco mientras fue efectiva la barrera sanitaria, luego lo mismo alcanzamos un pico con gran altura. Vamos a ver otro escenario. Aquí se toma una medida de cuarentena y vemos cómo va a afectar eso a la curva de personas enfermas. Aquí de nuevo hay una persona contagiada, pero estamos evitando que las personas sanas se muevan. Hemos restringido su movimiento y vean lo lento que es la propagación esta vez de la enfermedad. Se propaga tan lentamente que ya comienzan a aparecer los casos de personas curadas. Entonces la curva de contagiados se aplanó muchísimo. ¿Sí? Y ya con esta política el sistema de salud no se va a saturar. Entonces aquí estamos con una medida de cuarentena de restricción mediana. ¿Qué pasa si tomamos una medida de cuarentena más restrictiva todavía? Bien, comienzan los contagios, pero ya la mayoría de las personas no se mueven y no tienen contacto entre sí. Y vemos que esta vez el contagio es mucho más lento, ¿sí? Muchísimo más lento. Tanto que ya no se metería a un estrés considerable a nuestro sistema de salud. Bien, entonces con estas simulaciones, lo que se le trató de mostrar a la población de Estados Unidos que le costaba respetar la cuarentena, es la importancia de la cuarentena. Aquí están las curvas que se obtienen para los 4 escenarios. Vean ustedes el pico que se tiene cuando no se aplica ninguna medida, que esto se va a reflejar en cantidad de muertes, ¿no? Aquí tenemos después los otros 3 picos cuando se toman ya medidas. La primera la barrera sanitaria y después medida de cuarentena, una de mediana restricción y otra de fuerte restricción, y vemos cómo se aplanó el pico. Bien, programas como estos de simulación donde hay partículas que se mueven, se pueden hacer utilizando esta aplicación NetLog. NetLog, para quienes les interese, permite hacer este tipo de simulación de unos programas, agentes inteligentes se llaman, que se mueven en un medio ambiente y siguen determinadas reglas. Por último,
vemos otra simulación, que se las dejo en el PowerPoint, es un video de otro trabajo, que también ve el mismo sistema pero de otro punto de vista. Y aquí en este video se presenta una simulación de una persona enferma que entra a un supermercado, tose y entonces se simula cómo se dispersa la carga viral a través del supermercado. Con esto terminamos. Quería presentarles para un mismo sistema distintos modelos para que vean que el modelo cambia cuando cambia el objetivo de la simulación. No se olviden nunca de eso y también de la inversa, ¿no? Para hacer un modelo, lo primero que ustedes tienen que tener claro es cuál es el objetivo del estudio. Bien, hasta el próximo video.